Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese a alguno. Y sin financiación. Muy buenas tardes, soy Álvaro Villanueva Álvarez en esta tarde de verano del programa No Todo es Lorca. Estoy aquí acompañado como siempre de Luis Palmero en las máquinas y, como pasaré a comentar, con otro Luis, pero un enorme poeta, autor, con el que pasaremos a tener un maravilloso diálogo y un diálogo cómodo que nos permita tratar algunos temas que he ido recopilando tanto en su narrativa como en su poesía y que podrán disfrutar todos nuestros oyentes. Luis Felipe Comendador nace en Béjar, Salamanca, no diremos el año, que está muy feo, poeta, editor e impresor, gran cantidad de premios, Premio Ciudad de Mérida, Premio Gabriel Celaya, Premio Rafael Morales, finalista del Premio Nacional del Ministerio de Cultura, con una obra poética muy extensa, también con obras narrativas. También ha escrito aforismos. Una de sus grandes aficiones, si no una de las pasiones de su vida, ha sido la pintura. Y es reconocido como uno de nuestros mejores poetas en lengua castellana. Muchísimas gracias, Luis, por estar entre nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. En una de estos, links que uno se encuentra por internet, llegué a escuchar que una vez decías que, digamos, que la poesía es a veces algo sin demasiada importancia, quizás una gilipollez, podemos decirlo aquí, y que lo que hay que hacer es vivir y convivir con los demás. Pues efectivamente, y lo sigo pensando. Es decir, el que tiene que escribir tanto poesía como prosa, pues es porque no tiene tiempo para vivir. Es decir, aquí lo que mola es tener situaciones de vida constantes y disfrutarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo como tipo que escribe, pues me doy cuenta perfectamente de que mientras lo hago, y lo hago durante mucho tiempo de mi vida, pues me estoy perdiendo otras cosas que realmente serían más importantes que escribir poesía o escribir narrativa o hacer aforismos. La labor del escritor es, digamos, mundialmente reconocida entre otros creadores como una labor difícil, pesada, puede ser abrumante e incluso un acto de esclavitud ante el papel, para algunos al menos. No sé si quizás es ese el significado que toma a veces la literatura en el sentido creador. No, para mí es absolutamente laudánico. Primero, escribir me calma, me cura, me relaja cuando tengo malos días y luego me hace conocer el mundo, interpretarlo y saber hacia dónde quiero ir. Cada día lo tengo más difícil, saber hacia dónde voy, sobre todo por temas de edad, ¿no? Tenemos muchas limitaciones, pero escribiendo siento precisamente que me encuentro mejor y que me entiendo mejor. Me gustaría hablar sobre algunos de tus proyectos que creo que deben ser reconocidos como espero que lo sean y admirados como son esos proyectos activistas que en algunos casos has comentado como el SBQ, que digamos intentabas o al menos colaborabas en la escolarización también de algunos niños de la ciudad de Trujillo, de Perú. Sí, bueno, para mí en un momento de mi vida me di cuenta, porque bueno, uno siempre es un narciso, sobre todo si eres escritor, eres pintor, eres artista, somos unos jodidos narcisos. Entonces,
durante un tiempo, pues uno buscaba epatar, estar en los centros de poder literarios, tener premios importantes, verse publicado, que le hicieran crítica en los mejores periódicos. Pero llega un momento en el que, y quizá por circunstancias territoriales, yo vivo en el culo del mundo, mi pueblo está abandonado, ya solo falta que nos quiten las carreteras y ya no viene nadie por aquí, ¿no? Entonces, desde mi situación de aislamiento me di cuenta de que todo eso es una historia de paraliteratura, ¿no? Es el amarillismo de la literatura y de la poesía. Querer estar, querer ser, querer parecer. Y tuve que decidir, y lo decidí, que debía hacer algo que, por una parte, que me molase, y por otra, que me construyese como persona con un fin en la vida, ¿no? Cosa que no me sucedía hasta entonces. Hasta entonces, pues era un payasete que buscaba lo que busca casi todos los escritores que empiezan, que era estar y que le quisieran a uno y que le leyesen y que le editaran. Y bueno, desde que empecé con mis proyectos solidarios, en Perú fundamentalmente, también estuve en Gambia y en Senegal, pues todo esto me ha hecho aprender mucho. Y sobre todo, me he dado cuenta de que soy un egoísta irredento, porque cada vez que hacemos un microproyecto en Perú, pues el tipo más satisfecho soy yo. Entonces, bueno, me ha ayudado mucho a ser de otra forma, y también me ha ayudado mucho a escribir de otra forma, sin pensar sino queriendo interpretarme y queriendo expresar para mí lo que darme una interpretación del mundo y querer extenderla a los pocos demás que puedan leer mi obra. Claro, quizás digamos, en ese intento en esa búsqueda de fama que comentabas, precisamente en esos casos, quizás es porque cuando uno escribe y escribe con esas intenciones, que es como dices, digamos, el principal objetivo de algunos escritores, quizás es una forma de, no sé, desvirtuar la literatura, porque al final estás escribiendo por y para un objetivo muy concreto, que es simplemente el ego personal, el reconocimiento colectivo, y que a lo mejor la calidad o lo que piense el propio escritor, el creador, queda lejos de lo que realmente esté construyendo, ¿no? Sí, mira, yo una cosa que me suele suceder mucho desde hace ya un montón de años es que en el momento que conozco al creador, ya no como creador sino como persona, o se me cae o se me eleva, ¿no? Y también esa era una de las razones por las que yo quería escribir de otra manera, y escribir con otros motivos, ¿no? Que no fuesen solo este tipo que bien se expresa, cómo hace sus endecasílabos y los deja redondos. El jodido termina un soneto y lo deja guay, ¿no? Y además el soneto es moderno. Este tipo es, yo que sé, posmoderno. Mira, que se lleva mucho otra vez lo posmoderno. Pues no, escribir es otra cosa. Y mi mayor satisfacción es cuando alguna persona que lee alguna de mis cosas pues me dice: oye, Felipe, esto que has escrito es como si lo hubiera escrito yo, es un sentimiento mío. Entonces, cuando hay ese indicio que llega de tu experiencia, la experiencia del otro, es cuando realmente me siento bien y cuando creo que he hecho algo en el campo creativo que tiene valor. Porque la Torre de Marfil queda muy lejos. La Torre de Marfil, ¿dónde cojones estará? No lo sé. Yo tengo la mía, que es este espacio en el que estoy, un espacio oscuro con una luz dirigida, con un foquito, y porque si no, no sé escribir. A mí me despista cualquier mosca. Pasa por aquí una mosca y ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces tengo que estar encerrado en un lugar pequeño y oscuro con una luz dirigida al papel. Y probablemente esa sea mi Torre de Marfil, esta en la que estoy ahora, ¿no? Y no me interesa nada más que como forma de estar centrado y concentrado y escribir lo que yo quiero, y luego ya fuera de aquí a vivir, que es lo importante. La ciudad de Béjar, que antes pasabas a comentar, y en concreto pues el pueblo en el que resides, en tu poesía, ¿es escenario o es personaje? Digamos que es
¿Es un paisaje o es realmente un actante en tus pensamientos, en tu poesía? La ciudad de Béjar para mí es importantísima porque esto es un paraíso, es un pequeño paraíso en el centro al lado de Extremadura. Extremadura es un erial, lo llamaba, Gabriel Galán dijo que esto era un paraíso en el erial de Extremadura, ¿no? Bueno, pues esto es un pequeño paraíso de muy pocos kilómetros en los que tienes un montón de microclimas distintos simplemente con dar unos pasos, y tienes soledad y tienes paisaje, y además tiene gente, una gente que yo conozco desde que nací, estoy viviendo con ellos, a veces los odio y a veces estoy absolutamente enamorado de ellos, ¿no? Y luego tiene esa cosa de estar fuera de los centros de poder, que para mí últimamente es importantísima. Eso me da una capacidad de hacer lo que yo quiero y no de hacer lo que se está haciendo en otro sitio. Y bueno, pues puede ser personaje, pero también es parte de mi vida, es vida, ¿no? Vamos a decir que es una madre más que tiene uno aquí. En algunas ocasiones has comentado que realmente en ese dibujo de la mano hubieses preferido ser, digamos, dibujante, ser pintor antes que poeta, que escritor. ¿Es eso cierto? Es absolutamente cierto. Lo que pasa es que mi mano tiembla, mi muñeca no tiene seguridad. Entonces, cuando quiero expresar algo con un dibujo, con una presentación gráfica, pues tengo bastantes dificultades porque no tengo dominio de técnica ninguna, ¿no? Es más, me invento montones de ellas y ninguna es maravillosa. Pero realmente para mí sería la mejor forma de expresión, la expresión gráfica. Y estoy todo el día dibujando. En el momento que no escribo dos palabritas, ya estoy haciendo dibujos en libretitas y en cuadros viejos. Cuando yo tengo en la ONG, tengo una tiendita de productos que me trae la gente, los dona y yo los monetarizo para mis proyectos. Pues me llegan esos cuadros enormes que están en las casas antiguas, que tienen un ciervo y un paisaje con un lago, ¿no? Bueno, pues yo pinto sobre esos cuadros enormes, hago allí mis intentos, y en eso me paso mucho tiempo y me colma muchísimo. Me gusta mucho pintar, dibujar, expresarme gráficamente, pero no lo hago bien. Uh-huh. Y me jode que no te puedes ni imaginar. Y eres un creador más centrado en lo literario, digamos con disciplina, como ese Cela que decía que tenía una rutina, o más bien caótico, como como un Cortázar que decía que según le venía la inspiración. Mira, yo soy un tipo inconstante totalmente. Soy un tipo que tiene que empezar algo que empieza hoy, tiene que terminar hoy, ¿no? Entonces siempre he tenido mucha dificultad para desarrollar un trabajo literario, un trabajo creativo de largo. Entonces hace ya un montón de años, en el 92, me puse disciplina solo 2 horas al día. De tal forma que a partir de las 9 de la noche me meto en mi estudio y suceda lo que suceda, haya lo que haya, que no tenga nada que hacer ni haya pensado nada, me pongo a escribir. Lo que cogí entonces, lo que abracé entonces, fue el expresarme en un diario que llamo Diario de un Savonarola. Muchas de las partes de ese diario están pues en un blog que sale en internet. Y cuando no tengo una idea fija sobre un poema, sobre un texto, pues simplemente escribo un diario de lo que me sucede en el día, que a veces son cosas simples y corrientes que nos pasan a cada uno de nosotros, y muchas veces me llevan a pensamientos más elaborados, incluso me llevan a poemas, ¿no? Y esa sería mi disciplina. Pero realmente donde me salen las cosas que más aprecio de lo que hago es cuando vivo, cuando voy por la calle, cuando estoy en familia, cuando estoy con amigos. De pronto surge un flash, una pequeña idea, y de ahí parte luego a lo mejor un poema, un aforismo, y normalmente lo recuerdo, y como tengo esa disciplina de 2 horas, pues lo llevo a mi diario, y luego de ese diario va creciendo. Pero sí tengo disciplina, porque si no sería imposible que hiciera nada. Y ¿qué evolución poética, o digamos, porque esto es difícil verlo desde uno mismo, pero qué rasgos dirías que han cambiado más desde
desde que comenzaste a escribir poesía hasta la actualidad? Pues mira, yo empecé leyendo a la generación Beat, como la mayoría de los jóvenes de mi edad, y empecé siendo parte del realismo. Ahí me colocaron, ¿no? Me ubicaron como parte del realismo sucio español o el New Beat español. Incluso salí en alguna antología, se llevaba por título Poetas en el desierto, algo similar. Pero yo nunca me he visto en colocado en una tradición, ¿no? Puedo haber sido en un momento dado un poeta de la experiencia, en críticas me han puesto como tal. He sido poeta para bacterias, que me pusieron una vez en un grupo que se llamaba así. En cierto encuentro que tuvimos en el Escorial, en unos cursos del Escorial, creamos una tradición que se llamó La Nueva Sementalidad, y empezamos a escribir un montón de poetas que estábamos allí reunidos, pues una poesía erótica bastante encendida, de la que estoy muy orgulloso. Cada vez que me encuentro esos poemas me divierto mucho. Y poco a poco me he ido adaptando a mis circunstancias de vida. Hace 3-4 años escribí un librito que lo titulé Las Afueras, a pesar de que me dijeron muchos, no ponga Las Afueras, que ya lo hizo Goitisolo, y que también no había un poema de Barral en el que venía ese título, pero no, Las Afueras son distintas. Pero además de ser distintas, como les decía a todos los que me decían, me comentaban esto, y decía, y además son mejores. Las Afueras es una experiencia con mi gente de Perú, con mi gente en situación de pobreza extrema, y a partir de ahí empecé a cambiar un poco, y cada libro ha sido una evolución. Ahora trabajo más con el idioma, me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho Oliverio Girondo, y entonces creo algún neologismo que me encaja muy bien en el poema, pero siempre intento que sea poesía clara, y eso se lo debo a la lectura de Luis Alberto de Cuenca, que le he tenido aquí este fin de semana, y al que estoy agradecidísimo, porque me abrió un camino que yo tenía muy claro en mi cabeza, pero no sabía que podía ser un camino poético. Es curioso porque en repetidas ocasiones has nombrado lo de como uno de los aspectos de tu obra, un estilo claro, directo, que no oscurezca, digamos, el mensaje. Y te quería preguntar tu opinión en esto de algunos neosurrealistas, digamos, más de la actualidad, que parece que a veces el mensaje viene encriptado, y es, digo, tan solo en ocasiones, y a veces parece no haber mucho más allá. Es decir, a veces parece que los intentos de buscar un significado por parte del lector pueden llegar a darle sentido a cualquier cosa, a pesar de que no tenga un estilo claro y de que el mensaje esté oculto. No sé qué podrías añadir a esta reflexión. Sí, en principio, perdóname la voz, porque como he estado 3 días con Luis Alberto, estoy bastante complicado de voz porque la cosa ha sido fuerte. En principio, yo respeto cualquier forma de presentación en la poesía, y independientemente de que yo voy por la línea de la poesía clara, ¿no? Pero sí que pido una cosa, y es que pido formación, cosa que me parece que mucha de la poesía que se hace hoy, pues realmente no la hay o no se ve. Es decir, si quieres hacer un poema críptico, si quieres hacer un poema malo, tienes que ser consciente de que lo estás haciendo y de por qué lo estás haciendo. Y tienes que dejar claro en el lector, en el que va a pillar tu obra, que es así. Es decir, yo voy a hacer una rima mala no porque yo sea un poeta malo, sino porque en este caso la sociedad en la que vivo me pide hacer una poesía mala y hacer una rima mala, ¿eh? Pero sin embargo soy capaz de hacer un soneto perfecto, moderno, pero cuando tengo que hacer algo mal, tengo que ser consciente, o cuando tengo que hacer algo críptico, tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo, de por qué lo hago, y hacerle llegar al lector, al receptor de mi obra, que lo hago así porque hay una razón en la que yo he estado pensando un montón de tiempo.
sea, no me vale eso que tú estás diciendo que luego no encuentras, ves que no encuentras, no. Y otra cosa que odio absolutamente, y la odio muchísimo, es que cada poeta explique su poema. Llevo años escuchando a poetas que se tiran media hora explicando un poema de minuto 05, ¿no? Y un poema no hay que explicarlo, o llega o no llega, o eso no es, o funciona o no funciona. Pues es lo que te puedo decir. O sea, yo respeto todo siempre que haya base, fondo y formación. Me parece una reflexión muy interesante la que comentas, porque es, por ejemplo, el caso que en otro episodio del programa habíamos comentado, del caso de Jaime Gil de Biedma, ¿no? Que, por ejemplo, escribe una sextina provenzal en uno de sus poemarios. Es decir, hay que saber muy bien de la tradición para romperla o bien para utilizarla en cualquiera de sus usos, bien siguiéndola, bien tocándola, bien haciendo cualquier cosa. Y quien no esté cerca de la tradición, quien no sea conocedor de ella, pues simplemente juntará palabras y significados y se une a este neosurrealismo y no se entiende bien la línea estética, o otro tipo de ripios con otras líneas estéticas. Eres bueno y lo has dicho mucho mejor que yo. Me encanta, gracias. ¿La poesía tiene un papel político o transformador, Luis? Sí, tiene que tenerlo. O sea, yo soy muy de poesía social. Ahora mismo creo que tal y como está el mundo, tal y como está nuestro país, tal y como está cada uno de nuestros pueblos, tal y como está la política, los poetas tenemos una responsabilidad sobre el futuro, porque es que el futuro es de nuestros hijos. Yo tengo hijos y tengo nietos y estoy jodidamente preocupado por lo que les va a suceder, y entonces como poeta tengo que tener la responsabilidad de decir qué es lo que no lo que debe hacerse, qué es como debe ser el mundo y qué es lo que se está haciendo mal. Y a mí me parece que eso es muy importante, estar un poco imbricado en el mundo en el que vives e intentar cambiarlo de alguna forma con tus medios, que son pocos, no sirven para mucho, pero por lo menos te van a dejar un poco satisfecho de que has hecho lo que debes hacer. Es decir, sí. que los poetas hablen menos de su novia, me parece que es lo justo. Dejamos a Laura de Petrarca y no sé si en esto la poesía es un arma cargada de futuro. Este es el tópico, ¿no? Es lo que se ha repetido hasta la saciedad. Mira, yo una vez puse un pequeño aforismo que decía, porque yo he sido editor durante mucho tiempo y me llegaban muchísimos originales de poetas jóvenes, y entonces yo lo cambié y dije: la poesía es un arma cargada de bromuro. ¿Se publica demasiado, Luis? Es decir, no puedes follar y escribes algo. Te preguntaba en este aspecto como editor y como impresor, si se publica demasiado a día de hoy, porque parece que las librerías parece que están abarrotadas, pero cada vez las tiradas son más pequeñas, o al menos las editoriales grandes se arriesgan menos con los nuevos creadores. ¿Se publica demasiado? ¿Se lee poco? ¿Cuál es el problema de este mercado? Yo el problema creo que estamos en un tiempo de cambios muy importantes y muy rápidos. Lo decía Alvin Toffler, era el shock del futuro, ¿no? Antes, desde que tuvimos la rueda de piedra hasta que vamos cuando se va al espacio, no sé a cuántos kilómetros por hora se sube, no para arriba, pues han pasado muchísimo tiempo para ir a 10 kilómetros por hora, y de pronto, en un salto de años pequeñitos, hemos ido a 60, a 100, a 200, a 1000. Y es un poco lo que nos está pasando ahora. Estamos absolutamente absortos con todo lo que va saliendo, y que son medios distintos, o sea, son soportes distintos a los de toda la vida, que ha sido el papel, pobres los árboles. Y sí, se hacen ediciones de muy poca tirada, incluso ediciones bajo demanda. Se están haciendo ediciones que el tipo presenta el libro y se necesitan 3 para la presentación y se editan 3. Piden 2 y se editan 2.
Entonces, aquella historia de lo de 2.000 ejemplares, 3.000 ejemplares, pasó a 500 ejemplares, luego ha pasado a 200 ejemplares y ahora pasa al 2-3 ejemplares hasta ver lo que nos van pidiendo. Bueno, pues eso yo no sé si es bueno o malo. Y es algo que me preocupa, pero poco. O sea, quiero decir, a mí me preocupa lo que yo hago con intención de que llegue a otra persona que está enfrente de mí y que le pueda servir. O sea, no hago para vender 10.000 ejemplares. Ojalá se vendiera alguna vez 10.000 ejemplares de uno de mis libros. Pero no es mi preocupación, porque eso es un apartado que es de negocio, es un apartado, vamos a llamarle capitalista. Y a mí me ha pasado alguna vez incluso que algún editor de Enjundia pues me ha pedido cambiar algunos poemas, porque se va a vender más. Pero cambiarlos no porque haya dicho algo inconveniente, sino porque a lo mejor en vez de hablar de una chica, hablar de un chico, y como estamos ahora en un movimiento X, pues eso va a impactar más porque el poema es bueno, tío, pero y me jode muchísimo, ¿no? Que alguien que está en un negocio para sacar adelante más beneficios haga que tu creación se modifique. En poesía pasa poco, pero en narrativa pasa muchísimo, que te imponen personajes y te imponen situaciones. Es que parece que precisamente ahora bueno, no es que sea algo que hemos descubierto hace nada, evidentemente siempre ha existido, pero no sé, parece que los estudios tienden a concentrarse en ese canon, siempre se habla del canon, de que, digamos, la canonización de algunos textos, por supuesto, pero parece que precisamente a lo que te llevan algunas editoriales es confórmate al canon, adhiérete a esta perspectiva según esta línea y entonces podrás triunfar en el mercado editorial de la literatura, podrás tener un marketing que te permita vender mucho y que te permita llegar a esa fama que hablábamos desde el comienzo del programa. Efectivamente, y por eso estamos como estamos. Y por eso publica tanto quien vende tanto quien publica tanto y se vende tan poco lo de gente que realmente está aportando novedad creativa para nuestro espacio, ¿no?, intelectual. Pero bueno, esto es así y lo que hay es que olvidarse de las pelas del dinero, ¿no? O sea, si tú quieres crear, crea y ya está, y ya sucederá. Ayer lo hablaba con Luis Alberto, vuelvo a repetir, cuando él escribió La caja de plata, no sabía, era una necesidad que tenía, me estuvo contando, una necesidad tenía de sacar ese texto que le gustaba muchísimo, esos poemas que son maravillosos, casi todos, vamos a decir casi todos, porque todos nunca son buenos, ¿no?, en un libro. Pero aquella joya, en principio, hubo 2 editoriales que no la quisieron, pero luego cuando salió adelante, pues ha marcado la trayectoria de muchísimos poetas en habla castellana, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es eso, es escribir realmente lo que te pide el cuerpo y lo que tú crees que debes hacer, y luego ya crecerás si crece o morirás si muere. Pero no te importe, ¿no? Tienes que ir en la línea que tu mente te pide, pero para ti. No para subir tu cuenta bancaria o para que... Eso que hablábamos del narciso al principio, ¿no? Cuando ya tiene edad se da cuenta que esto se acaba y yo tengo un amigo que cada vez que me lo encuentro está fumando y le digo, ¿qué tal vas? Y dice, esperando a la muerte. Pues sí, es como hay que escribir, yo creo, ¿eh? Sí, pues la verdad es que sí. En la revista Hipérbole, no sé si pertenece a este tipo de diario Savonarola que me estabas comentando, pero en enero de 2025 escribías unas palabras que yo creo que tienen mucho que ver con esto, que dicen: soy de cuando se procreaba sin movimientos lascivos y la muerte era esperada como un segador, de cuando se hacían cinturones de monedas y rosarios de pipos de aceitunas, de cuando se daba limosna y se ayudaba al gentío a tener una buena muerte, de cuando las alcobas son cortinones, de cuando los escapularios con cintitas y los penitentes arrodillados, de cuando los exégetas hablaban del hombre andrógino, de cuando la periferia de los círculos, de cuando se vivía lo inquietante con fervor, de cuando los arcanos y los vicios castigados,
de cuando el aguamanil de los prostíbulos y el espejo de pie, de cuando el solaz de las cortesanas con túnicas vaporosas, de cuando el viscoso semen de Dios, de cuando la rehabilitación de la sexualidad tácita, de cuando los 7 cielos planetarios, de cuando las virtudes armaban al hombre congruente, de cuando la ambigüedad se hacía grosera en forma de erección, de cuando la mujer fecundada sonreía por estar encinta, de cuando la tierra yerma, de cuando los sacrilegios y los perros excitados, de cuando la niña atónita, de cuando el catecismo del padre Ripalda, de cuando Dios era perverso por mirarte, de cuando las refutaciones, de cuando la ilusión por todo, de cuando aquel espanto, de cuando los gemidos de la loca, de cuando la inquietud adolescente, de cuando el primer semen encharcando las manos, de cuando la soltera provocativa que me enseñó su pecho izquierdo, de cuando la seducción oscuras. En fin, soy de este mes, soy de ese entonces, decías, y ya no puedo casi permanecer en este ahora. Creo que es un poco el círculo que podríamos trazar en todos estos cambios que a veces inundan en el mercado editorial. A veces parece que hay 2 líneas paralelas, la del cambio poético, la de la historia literaria y la del marketing. Dos cosas distintas, digamos, 2 personalidades en la complejidad de la literatura, el cambio y el dinero. Ajá. Pues efectivamente eso que has leído era de Diario de un Savonarola, de mi diario, y esas son cosas que escribo cuando no tengo nada que decir. Y aún hay muchas cosas que decir. Sí, yo la verdad es que he tenido una suerte muy grande, es una suerte extraña, ¿sabes? Y es que yo viví durante un montón de años con mi abuela era viuda de guerra, y mis padres me llevaron con ella porque estaba sola, y para que no tuviera soledad, yo vivía con mi abuela. Y mi abuela vivía en una casa cuando ya todo el mundo tenía televisión en blanco y negro, mi abuela no tenía agua corriente, teníamos brasero de cisco, teníamos cocina bilbaína, esta que siempre había algo allí para tomar, el café calentito, la leche templada. Entonces yo he vivido en un tiempo en el que los niños de mi edad estaban en otro nivel, y yo iba al caño a buscar agua con un cubo de zinc para llenar la tinaja que tenía mi abuela para que tuviéramos agua durante todo el día, ¿no? Y esto era muy bueno, teníamos un baño común en el portal porque no lo había en la casa, y había 5 vecinos, esto sí te lo cuento porque es muy bonito, había 5 vecinos, uno era muy mayor, que era el señor Mateo, y entonces cuando yo le decía a mi abuela, voy a ir al baño, abuela, me decía, no bajes que ha estado hace 10 minutos el señor Mateo. Bueno, pues ese tipo de recuerdos me han hecho como soy, y me van haciendo cada día porque van llegando de nuevo, y me hacen pensar en que el mundo debe ser de otra manera, y en que hay un cambio rapidísimo y veloz en todo lo que está a nuestro alrededor y no nos vamos dando cuenta. Siempre me gustó todo lo que no tuve. Por eso me gustas más ahora que ya no eres mía. Y quisiera comerte desde el vientre a la boca en el centro del parque para que nos llamaran indecentes. Soñador se llama este poema. Y es que hay que ser soñadores, dado que no sé, Luis, son tiempos de cambio en algunas cosas. Yo soy en este caso bastante joven, pero bueno, creo que en la lectura de textos, en la filología, uno va comprendiendo ciertos cambios relacionados con la historia, con lo que algunos llaman progreso, algunos llaman, digamos, declive en algunos puntos. En algunas cosas se progresa, en otras no tanto. No porque pase el tiempo siempre estamos progresando. Pero creo que es interesante y hay que soñar. Yo creo que hay que intentar mantener ese espíritu de la poesía en que, como decíamos, puede tener una mano, puede tener una carta en la sociedad, puede decir cosas, al menos señalarlas, y que luego ya otros al menos se encharquen de barro si es que hace falta hacerlo. Absolutamente de acuerdo contigo. Yo siempre he pensado que la poesía tiene que tener carga de autenticidad, si quieres,
de belleza y sus contrarios, pero sobre todo tiene que tener indicio, que quede ahí y llegue a los otros y se haga suya. Que en un momento dado nadie sepa que lo has escrito tú y piense que lo han escrito ellos mismos porque es parte de su vida. Y eso es lo que intento hacer cada vez que escribo un poema. Siempre cuando lo termino reviso para saber, para darme cuenta si tiene indicio o no tiene indicio. Y en el momento que veo que puede tener indicio, lo saco adelante. Hace tiempo que solo hablo en pasado, que apenas soy capaz de atisbar una hora triste, tristísimo. Y solo me refugio en los recuerdos, como queriendo encontrarme en un calor de antes que ya es frío. Lloro a veces y no sé por qué lloro, quizás para intentar buscarme en la humedad de mis mejillas. La soledad es dura compañera en tardes como esta, tardes en que la muerte sería el mejor láudano. Siento latir mi piel de cartón piedra. Esta tarde tengo el corazón mal. Siento este atrevimiento, como siempre, por leer algunos poemas frente a su autor. Creo que siempre el autor sabe dónde ha puesto dónde ha puesto el centro de su composición y sabe darle más énfasis. Yo lo intento como aficionado, pero bueno. Lo haces fantásticamente bien, muchísimas gracias. Y a continuación, y ya para terminar, aunque es una pena, yo estaría encantado de poder hablar con Luis toda la tarde. La verdad es que está siendo una conversación muy interesante. Quería hacerte una serie de preguntas rápidas donde solo te voy a pedir una palabra como respuesta. Un libro que te marcó para siempre. Rayuela. Un poeta vivo que te convenza, que te llame, que incluso llegues a admirarlo. Vivo. Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué te salva hoy? Mis nietos. ¿Volverías a ser poeta? Siempre. ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza desde la poesía? Amistad. ¿Quedará poesía? Pero para mucho tiempo queda. Y esto ha sido el maravilloso programa de hoy, martes 14 de julio, junto a Luis Felipe Comendador. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Quiero de nuevo darte las gracias y espero en algún momento quizás poder volver a tenerte en el programa. Así será. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme en cuenta. Muchas gracias. Y esto ha sido para nuestros oyentes este programa con Luis Felipe Comendador y con nuestro otro Luis, el Luis de siempre, en las máquinas. Soy Álvaro Villanueva Álvarez. Esto ha sido No Todo es Lorca. Muchas gracias por prestarnos su oído. Un saludo. No todo es Lorca. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.